de crédito es bueno. Tengo unos ingresos altos y mi lender me dice que no califico porque tengo un DTI alto. No entiendo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tener un excelente puntaje crediticio y altos ingresos, aún puedes enfrentar dificultades para calificar para una hipoteca? Bienvenidos a nuestro video porque hoy exploraremos una pieza fundamental en este rompecabezas financiero, el DTI o relación deuda-ingresos. ¿Qué es el DTI y por qué es importante? El DTI o relación deuda-ingresos es el porcentaje de tus ingresos mensuales que se destina al pago de deudas. Cuanto más bajo sea el DTI, mejor será su posición financiera para obtener una hipoteca. Antes de continuar, no olvides suscribirte a mi canal y darle like. Me ayudarás muchísimo a continuar haciendo lo que me gusta. ¿Cuál es una buena relación deuda-ingresos? Los prestamistas prefieren ver un DTI del 43% o menos. Cada tipo de préstamo tiene un máximo DTI requerido para la aprobación del préstamo. En este video, para facilidad de los cálculos a manera de ejemplo, nos referiremos a la relación deuda-ingreso cuando se trata de un préstamo FHA, ya que es el menos estricto en esta relación después del préstamo VA. Lo importante es entender el método, pues el mismo se aplica a los otros tipos de préstamo. Su prestamista puede ver dos tipos de DTI durante el proceso hipotecario: el DTI front-end y el back-end. El front-end es todo lo relacionado con los gastos de vivienda, hipoteca mensual actual o pago de alquiler, impuestos y seguro de la propiedad, que muchas veces está incluido en el pago de la hipoteca. La asociación sí la hay. El back-end es el front-end más todos los pagos mensuales de deuda mínimos requeridos que su prestamista encuentra en su reporte de crédito, como las tarjetas de crédito, los préstamos estudiantiles, los préstamos para automóviles, los préstamos personales, etc. Su DTI del back-end es el número en el que más se centra la mayoría de los prestamistas porque les da una imagen más completa de su gasto mensual. Para un préstamo FHA se requieren el front-end por debajo del 47% y el back-end por debajo del 57%. Entre más se acerque a estos porcentajes, mayor es el riesgo del préstamo y mayores son las exigencias del prestamista, como un mejor score de crédito, más dinero en el banco, etc. Hay que tener muy claro que el cumplir con estos porcentajes no asegura la aprobación del préstamo, pues todo se mira en conjunto con score de crédito, ahorros, ingresos, etc. ¿Cómo calcular el DTI? Bueno, ahora vamos a calcular tu DTI de una manera sencilla y fundamental para comprender tu situación financiera antes de solicitar una hipoteca. Primero, el DTI, que es la relación deuda-ingresos. Es el porcentaje de sus ingresos mensuales brutos que se destina a pagar sus pagos mensuales de deuda y es utilizado por los prestamistas para determinar su riesgo de endeudamiento. Segundo, el ingreso mensual bruto es su ingreso antes que se descuenten los impuestos. Aquí voy a hacer un paréntesis para explicar que el cálculo de los ingresos para cada tipo de trabajo es diferente. El más sencillo es el de un pago por hora y es en el que se recibe un W2 al final del año y se toma lo que se está ganando en el momento de la calificación. Pero si usted es un trabajador independiente o le pagan por trabajo o pieza y recibe un 1099, el cálculo del ingreso será el promedio declarado de los 2 últimos años, descontando algunas deducciones que haces en los impuestos. Por eso es importante hacerse calificar por un prestamista. Para efectos de nuestro cálculo sencillo en este video, usaremos un salario fácil. Calculemos entonces primero nuestro ingreso bruto. Vamos a utilizar un salario de $120,000 al año. El ingreso bruto mensual sería $120,000 dividido 12 es igual a $10,000. Si son dos aplicantes, como por ejemplo esposa y esposa, se suman los dos ingresos y también los gastos. Ya tenemos nuestros ingresos, ahora calculemos la deuda o gastos para que podamos determinar cuánta casa podemos comprar. La deuda son todos los pagos que se muestren en su reporte score de crédito, como auto, tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, child support, etc. Son todos los pagos mensuales regulares requeridos y recurrentes. Solo use sus pagos mínimos, no el saldo de la cuenta o la cantidad que usted suele pagar. Por ejemplo, si tiene un préstamo estudiantil de $10,000 con un pago mensual mínimo de $200, solo debe incluir el pago mínimo de $200 al calcular el DTI. Ahora calculemos el front-end primero. ¿Recuerdan todo lo que tiene que ver con vivienda? Su pago mensual de la hipoteca, el seguro, los impuestos, la asociación si existe. Entonces, calculemos el pago de la hipoteca. Digamos que quiere comprar esta casa de $425,000 con un préstamo FHA a una tasa del 7%.
El pago de nuestra hipoteca con capital e intereses, $2.729, más el seguro hipotecario, $376, más los impuestos y seguro, $445. El pago mensual total sería $3.550. Nuestro front-end, $3.550 dividido $10.000, que es el ingreso mensual, igual a 0.355. Multiplicado por 100 para volverlo porcentaje sería un 35.5%. La relación en este momento está por debajo del máximo del 47%, lo que en este caso esos números funcionarían. Veamos cómo estaría nuestro back-end, que es el que más nos interesa. Digamos que tenemos un pago mensual de automóvil de $1.000, 2 tarjetas de crédito que suman un pago mínimo de $800, tenemos $500 en préstamos estudiantiles por mes y tengo un préstamo que aparece en mi reporte de crédito de $300 al mes. Tendríamos una deuda total al mes de $2.600. El back-end sería la vivienda, que son $3.550, más la deuda $2.600, serían $6.150, dividido $10.000 de ingreso, igual a 0.615%, igual a 61.5%, lo que estaría por encima del 57%. A pesar de que el front-end está bien, pues cumpliría con los requisitos del 47%, tu ingreso no soporta un pago de hipoteca tan alto y da por encima del 57%. Con una deuda de $2.600 solo calificarías para un pago de hipoteca de aproximadamente $3.100. $3.100 más los $2.600 es $5.700. Divido los $10.000 para colocarte en un DTI de 57%. que es más o menos una casa de $350.000. ¿Cómo podríamos mejorar el DTI y hacer viable el préstamo? Hay varias opciones. Mejorar el score de crédito para que te den una tasa más baja o compras puntos para bajar esa tasa. Esa es una alternativa que llevaría un poco más de tiempo, esperando que el score se mejore. El prestamista te va a preguntar si puedes bajar una de las deudas. Digamos que paga las tarjetas de crédito de $800. Entonces tendríamos $3.550 más las nuevas deudas, $1.800 igual a $5.350, dividido $10.000 igual a 0.535, un 53.5%. De esta manera ya estarías por debajo del DTI requerido y podría ser considerado para un préstamo para comprar esa casa de $425.000. Otras alternativas serían conseguir un codeudor, comprar una casa de menos valor, aumentar la cuota inicial, etc. Si descubres que tu DTI es alto, no te preocupes. Hay estrategias que puedes utilizar para reducirlo y mejorar tus posibilidades de obtener una hipoteca. En resumen, comprender tu DTI es crucial al solicitar una hipoteca. Te permite evaluar tu salud financiera y tomar medidas para mejorar si es necesario o prepararte para la compra de tu casa. Así que, ¿qué estás esperando? Calcula tu DTI hoy mismo y toma el control de tu futuro financiero. Espero que este video te haya ratificado la importancia de hacerse calificar por un prestamista antes de empezar la búsqueda de tu casa. Si quieres empezar el proceso para la compra de tu casa, contáctame, estaré esperando tu llamada. Vive informado suscribiéndote a mi canal y dale like. Hasta pronto.